Hola gente, soy el profesor Víctor Arroyo de la carrera de Instrumentación Quirúrgica y hoy veremos materiales especiales de la traumatología, materiales mecánicos, eléctricos y electrónicos. Las cirugías ortopédicas utilizan equipos accionados por fuerza motriz, como taladros, perforadores, sierras, fresas, entre otras. Utilizan diferentes tipos de generadores de fuerzas mecánicas, como ser la electricidad, baterías o nitrógeno. El uso del instrumental de corte debe tener un buen funcionamiento, ya que es la base de toda intervención quirúrgica. Por lo tanto, antes de comenzar a utilizarlo, se debe controlar los equipos de corte, que estos no presenten daños o indicios de desgastes. Si esto fuese así, sería necesario proceder a su sustitución. Los tipos de motores que vamos a utilizar acá pueden ser motores eléctricos o motores electrónicos, que son en los cuales utilizamos batería, o motores a presión de nitrógeno que está en desuso, y también podemos utilizar micromotores como microsierras o microfresas. Las sierras eléctricas o sierras electroquirúrgicas pueden ser un equipo de uso electrónico o eléctrico que se utilizan comúnmente en la osteotomía, que pueden ser de macro o microsección. Siempre que se utilice este instrumental, se deberá irrigar el área de corte para disminuir la fricción y el recalentamiento del tejido óseo. En este caso tenemos acá sierra de macro, que utilizamos por ejemplo en la cirugía de cadera o en la cirugía de reemplazo total de rodilla. Estos son los diferentes anchos de tipo de sierras que pueden ser utilizados de 10 milímetros, de 15 milímetros o de 20 milímetros de corte. También, como les dije, tenemos instrumental de microsección, ¿verdad? Que serían estas sierras que son de 5 milímetros, de 3 milímetros, y dependiendo del tipo de corte, ya vamos a ver, pueden ser cortes horizontales o verticales. Bueno, los tipos de sierras que tenemos esto de acuerdo a su hoja o corte. Pueden ser sierra de corte oscilante, esto es la sierra de corte oscilante, la sierra de corte vertical, que comúnmente esta la utilizamos para las cirugías de tórax, para hacer una esternotomía. La sierra de corte oscilante la utilizamos para la cirugía de reemplazo total de cadera, la podemos utilizar para la cirugía de reemplazo total de rodilla, para hacer la osteotomía de rodilla o para hacer la osteotomía de cadera. El de corte vertical, como le dije, se utiliza para hacer la esternotomía. También en este tipo de corte vertical también la podemos utilizar en el craneótomo. Y luego tenemos la sierra de corte circular en desuso, especialmente lo utilizamos para cortar el yeso. Y luego tenemos las microsierras. Las microsierras tenemos diferentes tipos de posiciones, ¿verdad? Tenemos de corte oscilante o de corte vertical. Ahora vamos a hablar del manguito neumático. Esto es el manguito neumático, se utiliza para realizar hemostasia transitoria y crear así un campo blanco. A diferencia de la venda de Esmach, que también cumple la misma función, esto puede controlar la compresión, ya que puede monitorizar, ¿verdad?, bajo la presión del manguito. Ahora, para la técnica para colocar y el uso del manguito, lo primero que se hace es elevar el miembro por arriba del plano horizontal del paciente y se empieza a vendar con una venda de Esmach desde la zona distal, es decir, desde los dedos hacia la zona proximal. Luego se coloca el manguito en el miembro hacia la zona proximal, en este caso en el muslo, que es lo que estamos viendo acá, y se comienza a insuflar. Una vez que ya tenemos insuflado, ¿verdad?, fijado, se retira la venda de Esmach desde la zona
proximal hacia la zona distal. Para miembro superior se debe utilizar no más de 300 milímetros de mercurio en el adulto y 250 milímetros de mercurio en el niño. El tiempo de uso de este manguito es de 2 horas. Para miembro inferior se debe insuflar de 350 milímetros de mercurio en el adulto y de 300 milímetros de mercurio en el niño, también por no más de 2 horas. La diferencia que tiene este manguito en su uso es que nosotros podemos controlar a través del monitor, ¿verdad?, la presión. Si necesitamos para disminuir la presión, es decir, llevarla de 300 milímetros de mercurio a una presión de 200 milímetros de mercurio, vamos a disminuir, o sea que vamos a dejar salir un poco el aire para disminuir la presión, la compresión de este manguito. La venda de SMART también se utiliza para hacer hemostasia transitoria en los miembros superiores e inferiores. Esto me determina un tiempo y un área específica para hacer la hemostasia. Se usan 2 vendas de látex de diferente ancho y longitud para realizar la hemostasia transitoria en los miembros superiores e inferiores, por un periodo no más de 2 horas, al igual que el manguito neumático. Para miembros inferiores vamos a utilizar 2 vendas de SMART de 20 centímetros de ancho por 2 metros de largo. Para miembros superiores se va a utilizar 2 vendas de SMART de 10 centímetros de ancho por 2 metros de largo. Para miembros superiores se utilizan cuando la intervención quirúrgica abarca desde los dedos hasta el nivel del codo incluido, ya que la venda de SMART lo vamos a colocar a nivel del brazo. O sea que si yo voy a hacer una cirugía a nivel de la muñeca, a nivel del radio, el cúbito, inclusive a nivel del codo, yo puedo utilizar la venda de SMART. Para miembros inferiores se utilizan cuando la intervención quirúrgica va a abarcar hasta el nivel de la articulación de la rodilla incluido, ya que la venda de SMART la voy a colocar, ¿verdad?, a nivel del muslo. Es decir, si yo voy a hacer una intervención quirúrgica a nivel del tobillo o a nivel de la tibia o el peroné o a nivel incluido de los cóndilos femorales, voy a tener la posibilidad de utilizar, ¿verdad?, la venda de SMART. La venda de SMART se puede utilizar a nivel del muslo para crear un campo general, pero también lo puedo utilizar a nivel de la pierna, cuando voy a trabajar a nivel del pie solamente. La técnica para la colocación de la venda de SMART: primero se debe elevar el miembro por arriba del plano horizontal, ya sea la pierna o el brazo, se eleva por arriba del plano horizontal. Esto disminuye, ¿verdad?, el ascenso de irrigación de la sanguínea hacia los dedos. Una vez que tengo elevado el miembro por arriba del plano horizontal, se comienza a realizar el vendado desde los dedos hacia la zona proximal. Acá me olvidé mencionar desde el principio que yo tengo que ya tener el campo creado. Se comienza, como decía, se comienza a vendar desde los dedos hacia la zona proximal del muslo o del brazo. Una vez esta venda se llama venda de compresión. Con una segunda venda, una vez que ya tengo vendado, con una segunda venda, ¿verdad?, de SMART se realiza el vendaje anular, que sería esta, en el extremo proximal del miembro. Esta venda también se lo denomina venda de sostén. Y el cuarto paso, se retira la venda, la primera venda colocada, la primera venda de compresión, para dejar colocada la venda de sostén. Y de esta manera ustedes van a tener un campo blanco o isquémico. Acá estaría la venda de SMART y miren el color, ¿verdad?, de las manos. Esta que tiene colocada la venda de SMART y esta que no tiene colocada el sistema de SMART.
Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las pinzas de fuerzas. En la traumatología se pueden utilizar diferentes pinzas de fuerza de acuerdo a sus necesidades para extraer una clavija, para retirar un tornillo en el cual ya no funcione su superficie hexagonal. Las pinzas más utilizadas van a ser las pinzas electricistas de toma ancha, que serían estas, la pinza electricista de toma ancha, una pinza de fuerza Atlas o una pinza electricista de punta aguda. También se pueden utilizar pinzas de corte para hacer secciones, como corta clavijas, para cortar tornillos, para cortar otros tipos de implantes. Entre este instrumental de corte vamos a tener las pinzas, la pinza corta clavos con mandíbula, ¿verdad?, de tuxteno. Luego tenemos pinzas alicate corta alambres o pinza corta clavijas. Bueno gente, espero que este video te haya servido. Te podés suscribir a mi canal. Muchas gracias.